back to the El Faro Media channel. Hola, bienvenidos de vuelta al canal de YouTube de El Faro. And we're in the middle of the Hebrews Reboot series. Y estamos en medio de la serie de reinicio de Hebreos. Don't forget to subscribe to the channel. No os olvidéis suscribiros al canal. And we'd love to hear from you, what you think. Y nos encantaría saber qué pensáis. What your experience is from the week. ¿Cuáles son vuestras experiencias de la semana? How the sermons actually help you in your week. ¿Cómo los sermones os ayudan durante la semana? So here we are, and today we're going to look at Hebrews chapter 2, verses 1 to 11. Bueno, y aquí estamos, vamos a ver Hebreos capítulo 2, del versículo 1 al 11. Now we've noticed that actually the medium viewing time is not the full video. Y nos hemos dado cuenta de que el tiempo medio de visualización de los vídeos no es la enteridad de todo el vídeo. So I'm going to allow you to read the passage for yourselves. Entonces voy a dejar que vosotros os leáis los versículos. And just going to comment on a few verses from this chapter. Y voy a comentar sobre algunos versículos de este capítulo. And the title of this sermon is Jesus, the Ultimate Family Guy. Y el título de este sermón es Jesús, el gran hombre de la familia. So I'd like to read just a few verses from chapter 2. Y me gustaría leer algunos versículos del capítulo 2. Reading from verse 1. Del versículo 1. We must pay more careful attention, therefore, to what we've heard, so that we do not drift away. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, que no sea que nos deslicemos. For if the message spoken by angels was binding, and every violation and disobedience received its just punishment, porque si la palabra de dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, how shall we escape if we ignore such a great salvation? ¿cómo escapemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Now, if I begin by asking the question, what have you forgotten today? Ahora bien, si empiezo con la pregunta, ¿de qué os habéis olvidado hoy? Probably, as you think about it, there will be one or two things that you haven't done. Lo más probable es que hoy hayan surgido 2 o 3 cosas que no hayáis hecho. And in life, sometimes we forget not important things. Y a veces en la vida nos olvidamos de cosas no tan importantes. Maybe pick up the washing before it rains. Quizá recoger la colada cuando la has dejado fuera a secar antes de que llueva. Some people forget to brush their hair in the mornings. Algunos se les olvida peinarse por las mañanas. Even their teeth, that's not so good. Incluso cepillarse los dientes no es tan bueno. But sometimes it's really important things. Pero a veces son cosas más importantes. Don't forget your mask when you're going outside. No os olvidéis de la mascarilla antes de salir de casa. Probably not a good idea to leave your ID at home either. Probablemente no es tan buena idea dejarte el NIE o el DNI dentro de casa. And the cuando absolute salgas. classic Y el clásico is to lock the door of your house es cerrar la puerta de tu casa and forget to have your keys with you. y olvidarte de las llaves. Hebrews 2 and verse 1 starts with this warning. Hebreos capítulo 2 versículo 1 empieza con esta advertencia. We must pay careful attention. Debemos prestar atención. We must remember Tenemos que acordarnos what we've heard. de lo que hemos escuchado. Well, you can't remember what you haven't heard. Pues no te puedes recordar de algo que no hayas escuchado. So we need to know what is it in Hebrews 2 context that has been heard. Y tenemos que, por lo tanto, saber qué es lo que se ha oído para contexto en Hebreos 2. And what we saw in verse 3 Y lo que vimos en el versículo 3 was such a great salvation. era una buena salvación. And so we need to find out what is it exactly that this great salvation is. Por lo tanto, tenemos que averiguar lo que es exactamente que fue esta salvación.
Did you notice from last week, chapter 1 and verse 14 of Hebrews told us that the angels are here to serve those who are going to inherit salvation. ¿Os habéis dado cuenta de que capítulo 1, versículo 14 en Hebreos dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serían herederos de la salvación? Verse 1 of chapter 2 told us that we must be careful not to drift away, not to slide away. El versículo 1 del capítulo 2 nos advierte de que tenemos que no desviarnos. And so this idea of slipping away is a bit like missing a boat. Entonces esta idea de desviarnos o deslizarlos es un poco como un barco, That the boat itself slips away and we're left behind. que nosotros literalmente no cogemos el barco a tiempo y nos quedamos atrás. And so there was a lady, a British lady in 2016, Entonces hubo un caso de una mujer británica en 2016, a pensioner of about 65 years old, una jubilada de unos 65 años who was in Madeira en Madeira. and suddenly realised that her cruise ship had sailed. Y de pronto se dio cuenta de que su barco o su ferry pues se había ido sin ella. So without thinking, she quickly ran and jumped in the sea and started to swim after it. Entonces, sin pensar, se tiró al mar y empezó a nadar detrás del barco. And this is not recommended. Y esto, claro, no es muy recomendable. It is not good to run after an aeroplane if your plane has just left the airport. No es buena idea correr detrás de un avión si tu avión acaba de salir del aeropuerto, Nor a bus. ni un autobús. This is not a trend that it's worth following. No es una tendencia que merece la pena seguir. But here the idea is don't miss the boat. Pero aquí la idea fundamental es no pierdas el barco. Now the curious thing about verse 2 of Hebrews Entonces, ahora bien, lo curioso del versículo 2 de Hebreos is that the message has been spoken by angels, es que el mensaje ha sido comunicado por ángeles, and this is traditionally thought to be they gave the law. y esto de forma tradicional se pensaba que ellos daban la ley. So the law didn't save anybody, did it? Entonces, la ley no salvó a nadie, ¿verdad? So Christians know from the book of Romans that the law actually brings death. Entonces, como saben nosotros cristianos, en el libro de Romanos, la ley en realidad nos trae muerte. There is punishment for disobedience. Hay repercusiones para la desobediencia. And verse 3 tells us that how can we escape if we avoid such a great salvation? Y el versículo 3 nos dice cómo nos podemos escapar si descuidamos una salvación tan grande. In other words, missing the boat will have consequences for us. En otras palabras, perder el barco tendrá unas grandes consecuencias para nosotros. So the great salvation is not just a wonderful thing, Entonces, la gran salvación no es solamente una cosa maravillosa, it is a necessary thing. es una cosa necesaria. So we still haven't really understood what this salvation is. Entonces, no hemos llegado a entender del todo lo que significa esta gran salvación. Now verses 3 and 4 Y versículos 3 y 4 tell us wonderful things about how it's been publicized. nos cuenta cosas maravillosas de cómo se ha publicitado. Let me read you part of verse 3. Vamos a leer parte del versículo In the 3. middle of verse 3 it says this: This salvation which was first announced by the Lord. Significa esta gran salvación. Now verses 3 and 4 Y versículos 3 y 4 tell us wonderful things about how it's been publicized. nos cuenta cosas maravillosas de cómo se ha publicitado. Let me read you part of verse 3. Vamos a leer parte del versículo In the 3. middle of verse 3 it says this: This salvation which was first announced by the Lord. Okay, sorry. So it's the Lord himself who announces this salvation. Very important person. Entonces es el Señor mismo quien anuncia esta salvación, la misma persona. What better person to announce the publicity campaign ¿Quién mejor para anunciar la campaña publicitaria than a King of Kings? que el Rey de Reyes? But then it doesn't stop there.
Pero no para ahí. This marketing and advertising campaign just goes on. Esta campaña de marketing y publicidad sigue. The next part says, was confirmed to us by those who heard him. La siguiente parte dice, nos fue confirmada por los que oyeron. Excited witnesses, Testigos con mucha ilusión, testifying to the fact that it was there. testificando el hecho de que sí que estaba ahí. And then it talks about signs and wonders Y luego habla sobre señales y maravillas and various miracles. y milagros varios And then gifts of the Holy Spirit to take away. y regalos del Espíritu Santo para que nos llevemos. This is a big event. Esto es un evento grande, Lots of publicity. mucha publicidad. Highly likely then that you and I may have heard of this great salvation before. Muy probable de que tú y yo hayamos escuchado hablar sobre esta salvación antes. But that is enough about what is around this salvation. Bueno, ya basta hablar de cosas que rodean esta salvación. And now, like any good unboxing on YouTube, Y ahora, como cualquier buen unboxing o desempacatamiento de YouTube, let's have a look underneath the packaging. Let's get the product out. vamos a mirar por debajo del packaging o el empaquetamiento y vamos a ver lo que hay. Let's turn to verse 9. Vamos al versículo 9 And we're going to split this up into 3 dynamic sections. y vamos a dividir esta parte en 3 partes dinámicas. Now, unfortunately, the sequence is going to be a bit strange. Y por desgracia la secuencia va a ser un poco extraña. So, section A, Entonces, parte A, we see Jesus, who was made a little lower than the angels. pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Jesus came as a human. Jesús vino como humano, He was very God, fue muy Dios and he was also very man. y también fue muy hombre. And it says here that he was made a little lower than the angels. Y dice aquí que fue hecho un poco menor que los ángeles. In chapter 1 of Hebrews, En el capítulo 1 de Hebreos, last week we saw that the angels are the servants. la semana pasada vimos que los ángeles eran los sirvientes. So they are here to serve the people of God. Entonces están aquí para servir al pueblo de Dios. And yet Jesus comes lower, a little lower than the angels. Y aún así llega Jesús un poquito por debajo que los ángeles. If they're servants, Si ellos son sirvientes, he's a servant. él también es sirviente. And he did come, didn't he? The Lord Jesus Christ said, I've come to serve. Y efectivamente vino, el Señor Jesucristo dijo, vine a servir. He said it's greater to serve than to be served. Dijo que era mejor servir que ser servido. And so he's come on a mission. Y él ha venido para desempeñar una misión. He has come to work. Ha venido a trabajar. But the next section Pero la siguiente parte, is, which we'll call B, que lo llamaremos parte B, and you have to count down 2 sentences y tenéis que contar por debajo 2 oraciones. so that by the grace, he suffered death so that by the grace of God he might taste death for everyone. A causa de... Para que por la gracia de Dios No, a causa del padecimiento de la muerte, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. so he experienced Entonces él experimentó o pasó, death in his earthly body. experimentó la muerte en su cuerpo terrenal. What is death? ¿Qué es la muerte? It is separation. Es separación. So is separation from this life, Entonces es separación de esta vida, from your body, de tu cuerpo and from everything that you know. y de todo lo que conoces previamente. And so Jesus Christ experienced the separation of death. Entonces Jesucristo pasó por la separación con la muerte. But it's more than that. Pero es mucho más que eso. It says that he tasted death.
dice que saboreó la muerte. So if you taste food, Entonces, si tú saboreas comida, you know more about it than just looking at the food or smelling the food. pues tú ya tienes más información a cambio si solamente miras la comida, Because you've experienced it. porque has experimentado la comida. In what way did the Lord Jesus Christ experience separation? ¿En qué sentido experimentó el Señor Jesucristo con la separación? You know, the most important separation that he experienced Ahora bien, la separación más grande por la que pasó Jesús was separation from his Father. fue la separación de su Padre. So his Father turned his back on him when he became sin for you and me. Entonces su Padre le dio la espalda cuando él se convirtió en pecado para tú y para mí. What is hell? ¿Qué es el infierno? Lots of people think of flames of fire and devils and long forks that you might use for barbecuing. Mucha gente piensa en un sitio con muchas llamas, diablos y con, no sé, muchas cosas que hagan But daño. put very simply, Pero- it's separation. Puesto de manera sencilla es separación. Separation from your body, Separación de tu cuerpo, separation from everything that's good, separación de todo lo que es bueno and the most important, y lo más importante, separation from God separación de Dios forever. para siempre. And so the Lord Jesus Christ experienced Entonces el Señor Jesucristo experimentó o pasó the separation from his Father, por la separación de su Padre, the separation from everything that was good, la separación de todo lo que era bueno and the separation from his body. y la separación de su cuerpo. He tasted everything that the second death is. Saboreó todo lo que significa pasar por la segunda muerte. He suffered that death Él sufrió esa muerte in order that you and I don't have to suffer that death. para que tú y yo no tengamos que pasar por esa muerte. We will all be separated from our bodies in this life. Todos nos separaremos en algún punto de nuestros cuerpos en esta vida, But only Christians will not experience that second separation. pero solo los cristianos no pasarán por esa segunda separación. That is the great in this salvation. Eso es lo maravilloso de esta salvación. Don't miss the boat. No pierdas el barco. It's going to be more than just missing out on salvation. Va a ser mucho más que simplemente perder la salvación, Because in turn, you would not miss out on an eternity without God. porque no perderías una salvación llena de eternidad con Dios. If you remember at the beginning of this sermon, it was called The Family Guy. Si te acuerdas, al principio de este sermón se llamaba El hombre de familia. Can you see in verse 10? Podéis ver en versículo 10. It says, bringing many sons to glory, it was fitting that God, for whom and through whom everything exists, should be the author of their salvation through suffering. Pone, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas sustituyen. Both the one who makes men holy and those who are made holy are of the same family. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria... Wait, were you reading that? Oh. Yeah. Okay, sorry. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de salvación de ellos. You become part of the same family. Te conviertes en parte de la misma familia. And Jesus Christ is the one who brings you into the family. Y Jesucristo es el que te introduce en la familia. And you know that God the Father and God the Holy Spirit are not left out from this family. Y sabéis que Dios Padre y Dios Espíritu Santo no están dejados de lado en esta familia. Where the Son goes, Donde vaya el Hijo, there goes the Spirit and the Father too. ahí va el Espíritu Santo y el Hijo y el Padre también. Are you part of the family today? ¿Eres parte de la familia hoy? If you are, don't drift away. Si lo eres, no te desvíes. Don't miss the boat. No pierdas el barco. If you're not, Si no lo eres and you think, I want this good news, y piensas, yo quiero estas buenas noticias,
then all you have to do is ask the Lord Jesus Christ to come into your life and into your heart. Entonces lo único que tienes que pedir es que el Señor Jesucristo entre en tu vida y entre en tu corazón. No forgiveness of sins. No forgiveness of sins. To No. know, conocer. Ah, vale, dice no. Conocer el perdón de los pecados And you will be free. y serás liberado. Let's pray. Oremos. Father, we thank you that you desire people to come into your family. Señor, te damos gracias porque tienes el deseo de que gente se una a tu familia And that you have prepared the way. y que has preparado el camino. And Lord, that you have experienced separation. Y Señor, que tú hayas experimentado o pasado por la separación That we should not have to. y para que nosotros no tengamos que hacerlo. Amen. Amén.